No salgas de tu casa hoy sin antes activar la cobertura del Salmo 91. Muchos buscan milagros, pero pocos saben cómo reclamar la protección que Dios ya prometió. Si estás viendo esto antes del amanecer, prepárate, porque las cadenas que te ataron ayer no cruzarán la puerta contigo hoy. Antes de que comience el día, hay un momento concreto, breve y casi invisible entre el abrir de los ojos y la plena inmersión en todo lo que el día está a punto de traer. La alarma ha sonado o el cuerpo se ha despertado por sí solo, y la conciencia regresa de donde quiera que el sueño la haya llevado. El día aún no está plenamente presente, pero ya se perfila en el horizonte de la percepción. Las obligaciones van tomando forma. Las situaciones sin resolver empiezan a salir a la superficie. Las relaciones que requieren atención, las decisiones que hay que tomar y las incógnitas que encierra el día ya se están acumulando en los márgenes de la mañana antes de que se haya vivido siquiera una hora del día. Y en ese momento específico, breve y casi invisible, antes de que todo eso llegue por completo, la persona elegida tiene una opción que determinará la calidad espiritual de todo lo que sigue. Puede entrar en el día sin protección, pasando del despertar directamente al compromiso con todo lo que el día contiene, sin llevar nada al territorio en disputa de las próximas horas, salvo lo que trajo consigo del sueño de la noche anterior, lo cual rara vez es suficiente, o puede entrar en él protegido, pasando del despertar a la declaración específica, exhaustiva y respaldada por un pacto de un salmo que fue escrito por un Dios que sabía exactamente lo que contendría cada mañana de cada vida elegida y que preparó, antes de la fundación del mundo, la declaración más completa y poderosa de protección divina y provisión milagrosa que jamás se haya puesto en boca de un ser humano. Ese salmo es el Salmo 91, y no es lo que la mayoría de la gente cree que es. La mayoría de las personas que conocen el Salmo 91 lo conocen como un salmo de consuelo, algo que leer cuando llega el miedo, algo que citar cuando la dificultad es aguda y se necesita la seguridad de la protección de Dios. Y es todo eso. Pero no es solo eso. El Salmo 91 es una declaración específica, viva, y, cuando se pronuncia sobre tu propia vida, extraordinariamente poderosa de protección del pacto que cubre cada hora del día de la persona elegida, una exhaustividad a la que ningún sistema de protección natural puede acercarse. Cubre la mañana y la noche, el ataque repentino y la amenaza lenta e invisible, el cuerpo físico, el hogar, las finanzas, las relaciones y el llamado específico que la persona elegida lleva consigo. Cubre lo visible y lo invisible, lo natural y lo sobrenatural, las amenazas que tienen nombre y las que aún no lo tienen. Y hace todo esto no como un poema sobre una verdad general que se aplica en algún lugar a alguien, sino como la palabra específica y personal de un Dios de pacto pronunciada directamente sobre la vida de la persona elegida que ha puesto su amor en él. El enemigo lo sabe. Mateo 4:6 registra que en la tentación del desierto, el propio enemigo citó el Salmo 91 a Jesús. Lo citó porque sabe lo que dice, sabe lo que conlleva y sabe que la persona elegida que lo reza con fe genuina y alineada con el pacto es una persona elegida que acaba de ponerse bajo una protección que sus operaciones no pueden penetrar. Lo citó en un intento de tergiversarlo, porque el auténtico poder de lo que estaba citando era algo que no podía permitirse que Jesús recibiera sin distorsiones. El enemigo no cita textos débiles. Citó el Salmo 91 porque el Salmo 91 es la declaración que desmantela sus operaciones de la forma más exhaustiva. Esta mañana lo vas a orar, no leerlo. Orarlo como tu propia declaración sobre tu propia vida, en la vulnerabilidad específica de la mañana de este día concreto. Y lo que le sucede al día que se construye sobre el fundamento de esta declaración es la razón por la que existe este mensaje. Este mensaje fue creado para quien necesita protección antes de afrontar el día. Si aún no te has unido a esta familia de fe, hazlo ahora suscribiéndote a nuestro canal y activando las notificaciones. Hay una razón por la que el Salmo 91 ha sido rezado por el pueblo de Dios a lo largo de todas las generaciones, en todos los idiomas, en todas las culturas, en todas las condiciones de vulnerabilidad y peligro humanos que la historia de la Iglesia ha generado. Los soldados lo han llevado a la batalla. Las madres lo han rezado por sus hijos en el umbral de la puerta de la escuela.
Los intercesores lo han proclamado en la madrugada sobre ciudades y naciones, y sobre las personas específicas a las que se les ha encomendado proteger. La iglesia perseguida lo ha susurrado en la oscuridad de circunstancias, en las que la única protección disponible era la protección de Dios, y el testimonio constante de las personas que lo han rezado, a lo largo de siglos y contextos y condiciones que van desde lo ligeramente difícil hasta lo genuinamente, es que el Salmo funciona, no como una fórmula mágica que produce resultados automáticos independientemente de la condición del corazón que hay detrás, sino como una declaración de pacto viva que activa realidades espirituales específicas y documentadas en la vida de la persona elegida, que lo reza con fe genuina y alineación genuina con el Dios cuyas promesas contiene. Pero antes de que el Salmo pueda rezarse con todo el peso que conlleva, es necesario comprenderlo tal y como es en realidad. Y lo que realmente es ha quedado ocultado por la forma en que se ha presentado con mayor frecuencia en la iglesia contemporánea. Se ha presentado como un poema devocional, una expresión lírica de confianza en la protección de Dios que produce consuelo en el lector que lo encuentra. Y produce eso. Pero el consuelo que el Salmo 91 produce en el lector que lo lee es una fracción de la protección que el Salmo 91 libera en la vida de la persona elegida, que lo pronuncia como una declaración sobre su propia vida, porque hay una diferencia entre la lectura de una promesa del pacto y el pronunciarla. Y esa diferencia no es estética, es espiritual. Es la diferencia entre reconocer lo que dice el pacto y activar lo que el pacto conlleva. Proverbios 18:21 establece el principio fundamental. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte, no metafóricamente, no como una declaración inspiradora sobre la importancia del pensamiento positivo, sino como la realidad espiritual literal que Dios incorporó al diseño del ser humano cuando lo creó a su imagen como un espíritu que habla. Génesis 1 relata cómo Dios habló y el universo pasó a existir, y Génesis 1:26 relata que el ser humano fue creado a su imagen. La capacidad de hablar del ser humano es el reflejo específico de la capacidad creativa del Dios que lo creó. Y cuando la persona elegida abre la boca y pronuncia las promesas del pacto del Salmo 91 sobre su propia vida, no se limita a leer palabras, está haciendo algo en el ámbito espiritual. Está activando una declaración que fue incluida en el canon de las Escrituras, con el propósito específico de que el pueblo de Dios la pronunciara como protección de su vida cotidiana. El contexto histórico del Salmo 91 profundiza la comprensión de para qué fue concebido. El Salmo se ha atribuido a Moisés, y la tradición judía lo ha tratado sistemáticamente como una de las principales declaraciones matutinas del pueblo de Dios. Se rezaba como una protección diaria, un acto específico e intencionado de poner a uno mismo, a la familia y al día bajo la protección del Altísimo antes de que comenzara el día, no como una respuesta de crisis a algo que ya había salido mal, sino como una declaración proactiva y preventiva que cubría a la persona elegida antes de que llegaran las amenazas del día. La mañana es el momento estratégicamente significativo de la declaración, precisamente porque precede a las amenazas en lugar de responder a ellas. Y la persona elegida que declara el Salmo 91 por la mañana es la persona elegida que entra en cada hora posterior del día ya protegida, en lugar de entrar expuesta y luego buscar la protección cuando el peligro se hace visible. La aparición del Salmo 91 en el relato de la tentación en el desierto del Nuevo Testamento es uno de los detalles teológicamente más significativos y más instructivos en la práctica de toda la narración del Evangelio para comprender el poder de este Salmo. Mateo 4:6 recoge las palabras del enemigo a Jesús: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna». El enemigo estaba citando el Salmo 91, 11-12, y el hecho concreto de que el enemigo eligiera citar este salmo en particular en su enfrentamiento más directo con el Hijo de Dios es uno de los indicadores más claros del poder del Salmo. El enemigo no desperdicia sus recursos estratégicos en textos insignificantes.
No cita poesía devocional en el enfrentamiento espiritual más significativo de la historia de la humanidad. Citó el Salmo 91 porque el Salmo 91 es la declaración de protección divina que más necesita distorsionar y neutralizar en la vida de la persona elegida, quien de otro modo la utilizaría en contra de sus operaciones. Lo citó de forma distorsionada, despojándolo del contexto del pacto que le da su poder y presentándolo como una prueba de la fiabilidad de Dios, en lugar de una declaración de la fidelidad de Dios. Y Jesús no negó el poder del Salmo. Corrigió la distorsión. Su respuesta no fue que este Salmo no fuera autoritario. Su respuesta fue, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Se enfrentó al Salmo en sus propios términos y corrigió la distorsión sin descartar el texto. Este es el modelo para toda persona elegida que se encuentre con una versión distorsionada de la promesa del pacto, no el rechazo de la promesa, la corrección de la distorsión y el retorno al contexto auténtico del pacto en el que la promesa tiene todo su poder. El lenguaje del pacto del Salmo 91 es la dimensión específica del Salmo que lo diferencia de cualquier otro texto de protección en las Escrituras en cuanto a la amplitud de lo que abarca. El Salmo comienza con la declaración de morar en el lugar secreto del Altísimo y permanecer a la sombra del Todopoderoso. No se trata de frases casuales. El lugar secreto en hebreo conlleva el significado de un lugar oculto, protegido y especialmente designado que pertenece a una persona específica y al que no pueden acceder quienes no tienen la relación que otorga acceso a él. Es el lenguaje de la intimidad del pacto. El lugar secreto no está al alcance de la población en general. Está al alcance de la persona que tiene la relación específica con el Altísimo que requiere la morada. Y el permanecer a la sombra del Todopoderoso es el lenguaje de la protección específica y cercana que produce la relación íntima. La sombra del Todopoderoso no es una sombra lejana, es la sombra que requiere la mayor proximidad posible a aquel que la proyecta. Solo estás a la sombra de alguien si estás muy cerca de él. Permanecer a la sombra del Todopoderoso es la declaración de una persona elegida que está tan cerca de Dios que la sombra de su presencia la cubre por completo. La estructura del pacto del Salmo 91 también revela algo sobre la naturaleza de la protección que declara, a lo que el enfoque de lectura devocional no puede acceder plenamente. El Salmo recorre una progresión específica de protección que abarca todas las dimensiones de la existencia de la persona elegida. El lugar secreto del versículo 1 establece la relación que produce la protección. El refugio y la fortaleza del versículo 2 establecen la cualidad específica de la protección como total y exhaustiva. Los versículos 3 a 8 enumeran las categorías específicas de amenaza que cubre la protección. Los versículos 9 y 10 declaran la condición de la protección, que consiste en hacer del Altísimo su morada, y el resultado, que es que ningún mal sobrevendrá a la persona elegida, y ninguna plaga se acercará a su morada. Los versículos 11 al 13 introducen la dimensión sobrenatural de la protección a través de la misión angelical y el dominio milagroso. Y los versículos 14 al 16 pasan a la voz en primera persona del mismo Dios, quien hace 7 promesas específicas y personales de alianza sobre la persona elegida que ha puesto su amor en él. La progresión está completa. La cobertura es integral, y la persona elegida, que ora todo el Salmo por la mañana, es la persona elegida que ha declarado cada dimensión de esa cobertura integral sobre cada dimensión de su vida, antes de que comience el día. Deuteronomio 28:1-2 establece el principio fundamental que hace que la declaración matutina del Salmo 91 no solo sea espiritualmente poderosa, sino también una obligación del pacto. Y sucederá que, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, para observar y cumplir todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, el Señor tu Dios te pondrá en lo alto por encima de todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si escuchas la voz del Señor tu Dios. Las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. A la persona elegida que está en alineación con el pacto de Dios, no solo se le prometen bendiciones, se le prometen bendiciones que la persiguen, que la alcanzan, que llegan más rápido de lo que puede prepararse para ellas. Y la declaración matutina del Salmo 91
orada desde una posición de genuina relación de pacto con el Dios cuyas promesas contiene. Es el acto específico de alineación con el pacto que posiciona a la persona elegida para ser alcanzada por las bendiciones en lugar de tener que perseguirlas. Estás a punto de orar este salmo. Quizás no sea la primera vez, pero sí la primera vez con la plena comprensión de lo que estás haciendo al orarlo. Estás entrando en el lugar secreto. Estás declarando la protección del Altísimo sobre cada hora del día que se perfila en el horizonte de esta mañana. Estás activando la protección específica, integral y respaldada por el pacto de un Dios que escribió este salmo precisamente para esta mañana y precisamente para esta persona. Y el enemigo, que sabe lo que encierra el Salmo 91 y que ha estado trabajando para impedir que la persona elegida lo rece con plena fe y pleno entendimiento, está a punto de descubrir que la persona elegida que está leyendo este mensaje ha recibido el entendimiento que le quita su arma más eficaz contra el poder de esta declaración. Reza ahora, reza mañana, reza cada mañana. Y observa lo que sucede en la vida que se construye sobre el fundamento de esta declaración diaria. El lugar secreto. ¿Qué es y cómo acceder a él antes de que comience el día? El Salmo 91 comienza con una condición antes de comenzar con una promesa. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. La sombra, la cobertura, la protección integral y sobrenatural que el resto del Salmo describe con tan extraordinario detalle. Todo ello está condicionado a la morada. Y la morada está condicionada al lugar secreto, lo que significa que lo más importante que la persona elegida necesita comprender sobre el Salmo 91 no es la naturaleza específica de la protección que promete. Es la naturaleza específica del lugar del que emana la protección. Porque la persona elegida que reza el Salmo 91 sin comprender ni habitar el lugar secreto, está declarando promesas sobre una vida que aún no está preparada para recibirlas. Y la persona elegida que comprende el lugar secreto y que entra en él de verdad antes de la declaración matutina, es la persona elegida que reza desde el interior del pacto en lugar de desde fuera de él. El lugar secreto no es un lugar físico, no tiene dirección, no hay una postura corporal específica ni una configuración concreta del espacio de oración que lo produzca. El lugar secreto es una cualidad específica de la relación interior con Dios que se caracteriza por tres cosas que el hebreo del Salmo 91.1 transmite en la palabra traducida como habita. La primera es la exclusividad. El lugar secreto pertenece a la persona elegida que ha hecho de Dios su refugio principal, en lugar de una de varias opciones disponibles cuando las opciones principales han fallado. La segunda es la constancia. La palabra habita conlleva el sentido de morada más que de visita. Una persona que habita en algún lugar vive allí, no visita de vez en cuando para luego volver a su residencia principal. Ha hecho del lugar secreto su hogar. La tercera es la deliberación. Se entra en el lugar secreto por elección. No se tropieza con él accidentalmente en un momento de inspiración espiritual. Se elige antes que cualquier otra cosa por la mañana, antes de mirar el teléfono, de consumir las noticias y de que las obligaciones del día se hayan impuesto en el interior. El lugar secreto es donde entra la oración matutina antes de que la mañana haya entrado en cualquier otra cosa. El Salmo 91.2 ofrece a la persona elegida la declaración específica que requiere la entrada en el lugar secreto. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Diré, la entrada en el lugar secreto es un acto verbal, no solo una decisión interior. La persona elegida que yace en la cama por la mañana y reconoce internamente la presencia de Dios, sin pronunciar la declaración del versículo 2, aún no ha entrado plenamente en el lugar secreto en el sentido que exige el Salmo, porque el pronunciar la declaración no es algo incidental al entrar en el lugar secreto. Es el mecanismo mismo de ello. La persona elegida que abre la boca por la mañana y dice, antes que nada, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Está haciendo algo específico al pronunciar esas palabras. Está estableciendo la relación específica de la que emana la protección del Salmo. Está declarando, al comienzo del día, antes de que el día haya tenido la oportunidad de presentar sus seguridades alternativas y sus pretensiones rivales en el interior,
que solo Dios es el refugio, que solo Dios es la fortaleza, que la confianza de la persona elegida se deposita en Él más que en cualquier sistema de protección natural que el día proporcione. Vale la pena detenerse en la distinción entre refugio y fortaleza en el versículo 2, ya que revela dos dimensiones complementarias de lo que ofrece el lugar secreto. Refugio es el lenguaje del abrigo, es la protección específica de un lugar al que se acude en el momento del peligro y que proporciona cobijo mientras el peligro pasa. Fortaleza es el lenguaje de la fuerza establecida, no es reactiva. Es una posición de seguridad preparada y permanente que la persona elegida ocupa no porque el peligro haya llegado, sino porque la persona elegida ha establecido su residencia en un lugar de fortaleza antes de que llegue el peligro. La persona elegida que reza el Salmo 91 por la mañana está haciendo ambas cosas simultáneamente. Está entrando en el refugio que la cubre en los momentos de peligro repentino que el día traerá, y está ocupando la fortaleza de la fuerza establecida de Dios, que hace que la posición de la persona elegida sea de seguridad en lugar de vulnerabilidad, desde el momento en que comienza el día. Juan 15:4-5 ofrece el paralelo del Nuevo Testamento a la morada del Salmo 91 con una especificidad que ilumina lo que realmente requiere el permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El permanecer en la vid es la expresión del Nuevo Testamento de la morada en el lugar secreto, y la naturaleza específica del permanecer es lo que la imagen del pámpano revela con una precisión que el lenguaje del Salmo no transmite de la misma forma. El pámpano no produce su propio fruto, no genera la vida que el fruto requiere a partir de sus propios recursos, recibe esa vida de la vid a través de la conexión del permanecer. Y la rama que permanece genuinamente en la vid es una rama que está tan profundamente conectada a la vid que la vida de la vid fluye a través de ella continuamente, produciendo en ella lo que no podría producir por sí misma. Esta es la cualidad de la morada que describe el Salmo 91.1. No es la conexión ocasional de una rama que toca la vid periódicamente y luego se aleja. Es la conexión continua, receptora de vida, de la que todo fluye, de una rama que ha hecho de la vid su hogar permanente. La mañana es el momento específico y estratégicamente crítico para entrar en el lugar secreto, porque la mañana es el momento en que la conexión que requiere la permanencia está más amenazada de ser desplazada por todo lo que trae el día. Porque el día trae muchas cosas, trae obligaciones e información, y las voces de personas que necesitan cosas y las exigencias del trabajo y el ruido de un mundo que no conoce el lugar secreto y no tiene interés en la necesidad de la persona elegida de habitarlo antes de comprometerse con el mundo. Y todo eso llega muy rápidamente tras el despertar. En el contexto contemporáneo, llega en el momento en que se alcanza el teléfono, lo cual, para muchas personas elegidas, ocurre en los 60 segundos siguientes a abrir los ojos. Y esos 60 segundos entre abrir los ojos y alcanzar el teléfono son la ventana específica en la que debe establecerse la entrada matutina al lugar secreto antes de que la ventana se cierre. Salmo 46. Uno transmite el lenguaje del lugar secreto desde la perspectiva de lo que ofrece, más que de lo que exige. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, un socorro muy presente en la angustia, un socorro siempre presente. La presencia es la cualidad definitoria del lugar secreto, no la idea de la ayuda de Dios, sino la realidad efectiva, inmediata y muy presente de la misma en el momento específico de la aflicción específica del día específico de la persona elegida específica. Y el socorro siempre presente solo está disponible para la persona elegida que ha establecido la conexión siempre presente de la morada matutina. La persona elegida que entra en el día sin la declaración matutina, que pasa del sueño al compromiso con el mundo sin el acto específico de morar, está entrando en el día sin la conexión muy presente, que hace accesible la ayuda muy presente en los momentos en que más se necesita. La entrada práctica en el lugar secreto por la mañana no requiere un periodo prolongado de elaborada preparación espiritual.
Requiere el acto específico y deliberado de volver el interior hacia Dios antes de que cualquier otra cosa de la mañana lo haya reclamado. Permanecer en silencio en los primeros momentos del despertar y pronunciar la declaración del Salmo 91:2. Es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Entregar el día en manos de Dios antes de que las manos del día hayan tenido la oportunidad de llenarse con todo lo que el día requiere. El acto específico y sencillo de decir, antes del teléfono, antes de las noticias y antes de las obligaciones, que Dios es lo primero, lo más importante. Aquello a lo que todo lo demás de la mañana está subordinado. Ese acto, por sencillo que sea, es la entrada al lugar secreto. Y entrar en el lugar secreto es lo que hace que la protección del resto del Salmo esté disponible durante el resto del día. La sombra del Todopoderoso que el Salmo 91:1 promete a quien habita en el lugar secreto es la cobertura específica y cercana de un Dios que está tan cerca que la persona elegida se encuentra literalmente a su sombra. Y solo se proyecta una sombra sobre alguien que está muy cerca de uno. La sombra del Todopoderoso sobre la vida de la persona elegida es la evidencia de una proximidad que el morar matutino establece y que el resto del día sostiene. Es la protección que hace que el terror nocturno sea impotente y la flecha diurna ineficaz. Y que la pespesetilencia, la destrucción y cualquier otra categoría de amenaza que el Salmo aborda sean incapaces de penetrar en la vida de la persona elegida que vive bajo ella. Porque la sombra no es una protección parcial, es completa. La sombra del Todopoderoso cubre a la persona elegida de la misma manera que la sombra de un árbol grande y antiguo cubre todo lo que hay bajo su copa, completamente, sin huecos, desde arriba. Y la persona elegida que ha entrado en el lugar secreto por la mañana y que lleva consigo la declaración del Salmo 91 a lo largo del día, es la persona elegida que se mueve por el territorio disputado del día bajo esa cobertura completa, protegida, cubierta, bajo la sombra de aquel cuya sombra nada de ole que se envíe contra la persona elegida puede penetrar. Antes de comenzar esta oración, comprende lo que estás haciendo. No estás recitando un salmo, estás entrando en un pacto. Estás pronunciando palabras específicas y vivas de promesa divina sobre tu propia vida con todo el peso de una relación con el Dios que las escribió antes de la fundación del mundo. Cada palabra que estás a punto de pronunciar ha sido puesta a prueba por el pueblo de Dios a lo largo de generaciones de dificultades, peligros y oposición constante. Cada promesa que estás a punto de declarar tiene un historial en las vidas de personas elegidas que se han apoyado en ella y la han encontrado suficiente. No estás orando hacia lo desconocido, estás orando hacia lo comprobado. Encuentra tu quietud, pronuncia cada palabra en voz alta y ora. Padre, vengo a ti al comienzo de este día, antes de que el día haya tenido la oportunidad de imponer su propia agenda sobre mi vida, antes de que lleguen las obligaciones, se formen las exigencias y el ruido del mundo. Llene el espacio que requiere esta oración matutina. Vengo a ti primero, antes que a nada, porque la declaración que estoy a punto de hacer, Él es mi refugio y mi fortaleza, no es una declaración que pueda hacerse después de haber dedicado la primera parte de mi mañana a todo lo demás. Debe hacerse primero, así que la hago ahora. Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, mi Dios, en Él confío, no en las protecciones naturales que el día ofrece. No en mi propia sabiduría o mi propia fuerza, ni en las circunstancias favorables que puedan o no estar presentes en las horas venideras. En Él, solo en Él, antes de que cualquier otra cosa haya tenido la oportunidad de presentarse como alternativa. Declaro ahora, en el nombre de Jesucristo, que habito en el lugar secreto del Altísimo. El Salmo 91:1 declara: el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Yo soy esa persona. No estoy visitando el lugar secreto esta mañana como un turista espiritual que volverá a su vida cotidiana cuando termine la oración. Estoy morando aquí. He hecho de este lugar mi hogar. La presencia de Dios es mi residencia permanente. Y desde este lugar de morada, declaro que habito bajo la sombra del Todopoderoso. La sombra que me cubre por completo. La sombra que requiere la mayor proximidad posible a aquel que la proyecta. Estoy tan cerca, y estoy tan cubierto. Recibo ahora la sombra del Todopoderoso sobre mi vida.
sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi espíritu, sobre mi hogar y cada persona que vive bajo mi techo, sobre mis finanzas y mis relaciones y mi vocación y cada dimensión de mi existencia diaria. La sombra del Todopoderoso no es una cobertura parcial, es completa, y declaro que cada parte de mi vida que entra en este día lo hace cubierta por completo por la sombra del Dios que es el Altísimo, por encima de todo principado, por encima de todo poder, por encima de toda fuerza natural y sobrenatural que pudiera venir contra cualquier parte de mi vida en cualquier momento de este día. Declaro ahora la liberación específica del Salmo 91. Versículo 3. Ciertamente Él te librará de la trampa del cazador y de la pestilencia destructora. La trampa del cazador es la trampa oculta, cuidadosamente colocada, diseñada para tomarte por sorpresa, que el enemigo ha tendido para este día. La conversación orquestada para provocar una reacción errónea. La oportunidad diseñada para parecer una bendición, pero que lleva en sí la semilla de la destrucción. La relación que está siendo utilizada como instrumento de la misión del enemigo contra la vida elegida que llevo. Declaro ahora que toda trampa tendida para este día queda al descubierto. La protección del lugar secreto hace visible lo que fue diseñado para ser invisible. No caeré en lo que se ha tendido para atraparme, porque el Dios que libera de la trampa del cazador ya ha hecho visible la trampa al espíritu que vive dentro de mí. No seré atrapado, la trampa no prosperará, y la pestilencia nociva. Cada enfermedad, cada infección, cada amenaza física que se mueve invisiblemente a través de la atmósfera del mundo en el que habito hoy. Declaro ahora el poder liberador del Altísimo sobre mi cuerpo. Mi cuerpo está protegido. Lo que hay en el aire y no debería estar en mi cuerpo no entrará en él. Lo que ya ha entrado y no pertenece a él será expulsado por la vida de Dios, que fluye a través de cada célula de este cuerpo. La pestilencia no encontrará hogar en mí, porque habito en el lugar secreto y el lugar secreto libera de la pestilencia. Recibo ahora la protección específica del Salmo 91, versículo 4. Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas encontrarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu protección. Él me cubrirá con sus plumas. La imagen del Dios que cubre con plumas es la imagen de la protección más íntima y tierna que existe. La madre pájaro que extiende sus alas sobre el nido y cubre a las crías vulnerables con su propio cuerpo, interponiéndose entre ellas y cualquier amenaza que se acerque. Esta es la protección que el Todopoderoso extiende sobre la persona elegida que ha entrado en el lugar secreto. No es la protección distante de un general que despliega fuerzas en nombre de un soldado al que nunca ha conocido. Es la protección íntima, cercana, de un Dios que se interpone entre tú y la amenaza y que cubre a la persona elegida con su propia presencia. Confío bajo sus alas, no en mi propia preparación, no en las medidas de protección naturales que proporciona la sabiduría del mundo, aunque usaré la sabiduría en las decisiones prácticas de este día. Mi confianza está bajo sus alas, la confianza que descansa en un lugar de protección, en lugar de la confianza que debe esforzarse por producir su propia seguridad. Esta mañana no estoy generando mi propia protección. Estoy recibiendo la protección que Dios proporciona a quien ha entrado en el lugar secreto. Y el recibir es el acto de confianza que declara el versículo 4. En sus alas confiarás, confío, completamente, sin la reserva de quien mantiene un plan de respaldo por si la protección falla. No fallará. Sus alas nunca han fallado a quien se ha refugiado bajo ellas, y no fallarán hoy. Su verdad será mi escudo y mi protección, la verdad de Dios, la verdad específica, viva y respaldada por el pacto de cada promesa de este salmo, es el escudo que desvía cada arma que el enemigo lanza hoy contra mí. No es mi demostración de fe, no es la perfección de mi declaración, es la verdad misma, la verdad inmutable, inagotable, y que nunca ha fallado del Dios que pronunció estas promesas sobre la vida de cada persona elegida que alguna vez habitaría en el lugar secreto. Esa verdad me precede en cada habitación en la que entro hoy, se interpone entre mí y cada flecha, cubre cada ángulo de aproximación, y el broquel, el pequeño escudo redondo que protege en el combate cuerpo a cuerpo cuando el enemigo se ha acercado, cubre los ataques específicos, y acorta que el día produce cuando la distancia entre la amenaza y la persona elegida se ha acortado.
La verdad de Dios cubre tanto el ataque lejano como el de corta distancia. Estoy protegido desde todas las direcciones, por el escudo y el broquel de su verdad. En el nombre de Jesucristo, quien es el mismo la verdad, como declara Juan 14:6, y cuyo nombre es el nombre por encima de todo nombre ante el cual el enemigo debe inclinarse. Amén. El Salmo 91 no es una declaración general de la bondad de Dios. Es una declaración específica y dirigida de protección contra amenazas específicas y dirigidas. Y la especificidad de las amenazas que el Salmo nombra es una de las dimensiones más significativas en la práctica del texto para la persona elegida que lo reza como una declaración matutina. Porque la persona elegida que comprende a qué se refiere realmente cada categoría de amenaza en el Salmo 91 es la persona elegida que puede rezar la declaración sobre las formas específicas de esas amenazas que están presentes en su propia vida, en lugar de rezar en la dirección general de una protección divina que no acaba de poder concretar. El Salmo nombra 4 categorías específicas de amenaza en los versículos 5 y 6, y vale la pena detenerse en cada una de ellas, con la profundidad suficiente para comprender lo que realmente abarca antes de rezar la oración que la cubre. El Salmo 91:5 comienza con la primera categoría: no temerás el terror nocturno. El terror nocturno es la más comúnmente experimentada de las 4 categorías para la persona elegida en el contexto contemporáneo. No se trata principalmente del peligro físico que ocurre al caer la noche, aunque incluye eso. El terror nocturno es la categoría específica de miedo y opresión espiritual que opera con mayor eficacia en la oscuridad, el aislamiento y la vulnerabilidad física de las horas de sueño y antes de despertar. Es la ansiedad de las 3 de la madrugada, que llega con una especificidad y una intensidad en la oscuridad que la luz del día mantiene a una distancia manejable. El temor al futuro que se expande en el silencio de la noche para llenar todo el interior de la conciencia de la persona elegida, de una manera que la luz del día, con su ajetreo y distracciones, impide. El miedo a una situación de salud, financiera o relacional que se convierte en la vulnerabilidad específica de las horas de la noche, en algo que se siente como una certeza más que como una posibilidad. Pero el terror nocturno también conlleva una dimensión que va más allá de la experiencia psicológica de la ansiedad nocturna. Conlleva la dimensión de los ataques espirituales específicos y dirigidos que el enemigo despliega en las horas de la noche, cuando la persona elegida se encuentra más agotada físicamente y más desprotegida espiritualmente. Las pesadillas que conllevan un peso espiritual más allá del contenido ordinario de los sueños, las presencias opresivas que algunas personas elegidas experimentan en las horas de la noche y que producen una sensación específica e inconfundible de malicia espiritual, más que la simple incomodidad de un sueño difícil. Las incursiones nocturnas que el enemigo lleva a cabo contra la paz, la fe y la claridad espiritual de la persona elegida, mientras el cuerpo se encuentra en la vulnerabilidad específica del sueño. Todo esto es el terror nocturno, y el Salmo 91:5 declara sobre todo ello: no temerás, no es que no las experimentarás, no temerás de ellas. La declaración abarca tanto la ausencia del terror como la ausencia del miedo a él en la persona elegida, cuya vida está bajo la protección del lugar secreto. La segunda categoría es la flecha que vuela de día, en la segunda mitad del versículo 5, ni de la flecha que vuela de día. La flecha que vuela de día es el ataque repentino, inesperado y dirigido que llega en medio de la actividad cotidiana del día sin previo aviso. Es la mala noticia inesperada que llega en un momento aleatorio de un día por lo demás normal, el diagnóstico médico repentino, el revés financiero que nadie vio venir, la acusación desde una dirección inesperada que no tiene ningún precedente natural en la historia reciente de las relaciones de la persona elegida, la escalada repentina de una situación que estaba bajo control. La flecha diurna es repentina, llega rápido, viene de una dirección contra la que no se estaba defendiendo porque no había ninguna razón visible para deberse de ella, y es dirigida. No es una desgracia aleatoria que le ocurre a todo el mundo. Es el ataque específico y dirigido de un adversario que ha estudiado la vida de la persona elegida
he identificado el punto específico de impacto que producirá el mayor daño. La declaración matutina del Salmo 91 cubre la flecha del día con una ventaja específica y estratégica que ninguna preparación natural puede proporcionar, porque la persona elegida no puede saber de antemano desde qué dirección vendrá la flecha, ni en qué momento del día llegará. Pero la protección del lugar secreto no requiere ese conocimiento. La protección es integral y direccional. Cubre todos los ángulos de aproximación antes de que la flecha haya sido disparada. Y la declaración del Salmo 91.5 por la mañana es el acto específico de colocar esa protección integral sobre todos los ángulos de la vida de la persona elegida, antes de que el día haya tenido la oportunidad de revelar desde qué dirección se disparará la flecha. La tercera categoría es la pestilencia que anda en la oscuridad en el versículo 6. Ni de la pestilencia que anda en la oscuridad. La pestilencia que anda en la oscuridad es la amenaza lenta e invisible, la categoría de peligro que se desarrolla de forma invisible, moviéndose silenciosamente a través de la atmósfera y las circunstancias de la vida de la persona elegida, antes de que se haga lo suficientemente visible como para ser abordada. Se distingue de la flecha diurna en que no es repentina, es gradual, se desarrolla con el tiempo, camina en la oscuridad, lo que significa que se mueve en el reino invisible, en la atmósfera espiritual y a veces física, antes de manifestarse en la realidad visible que la persona elegida puede observar y a la que puede responder. En la dimensión natural, la pestilencia que camina en la oscuridad abarca la categoría de enfermedad y amenaza física que se desarrolla de forma gradual e invisible antes de producir síntomas. La infección que ya estaba presente antes de que llegara la fiebre. La afección que se ha estado desarrollando antes de que fuera posible el diagnóstico. El deterioro físico que ha estado ocurriendo antes de que el dolor lo hiciera detectable. Y la declaración del Salmo 91 sobre el cuerpo por la mañana es el acto específico de interponer el poder liberador del Altísimo contra la pestilencia, antes de que ésta se haya hecho visible, antes de los síntomas, antes del diagnóstico, antes de la evidencia visible de que algo está presente. La cobertura aborda lo que es invisible, antes de que se haga visible. Esa es la ventaja estratégica específica de la declaración matutina, frente a la declaración de crisis, que sigue a la manifestación visible de la amenaza. En la dimensión espiritual, la pestilencia que anda en la oscuridad abarca la contaminación espiritual gradual e invisible que el enemigo introduce en la vida de la persona elegida a través de la exposición sostenida a entornos, relaciones y contenidos espiritualmente desalineados. La lenta erosión de la fe que la exposición acumulada a influencias generadoras de dudas produce con el tiempo. El enfriamiento gradual de la vida de oración que el ajetreo y la distracción sostenidos del día a día producen sin que se haya tomado ninguna decisión drástica para reducirla. El silencioso y progresivo alejamiento del lugar secreto que ocurre cuando se omite sistemáticamente la declaración matutina y se resta prioridad constantemente a la conexión diaria con Dios en favor de las exigencias apremiantes de la vida cotidiana. Estas son las pestes que andan en la oscuridad, y la declaración matutina del Salmo 91 es el acto específico de higiene espiritual que aborda las amenazas graduales e invisibles antes de que hayan avanzado lo suficiente como para convertirse en las crisis visibles a las que responde la oración de crisis. La cuarta categoría es la destrucción que asola al mediodía, en la segunda mitad del versículo 6, ni de la destrucción que asola al mediodía. La destrucción que asola al mediodía es el ataque abierto y descarado que llega en el momento álgido de la actividad del día. En cierto modo, es la categoría de amenazas más difícil de afrontar, porque llega en el momento en que la persona elegida está más ocupada y más distraída por las exigencias legítimas del día. El mediodía es el punto álgido de la actividad diaria, el momento en que la carga de trabajo es más pesada, la atención está más dispersa y los recursos interiores de la persona elegida se ven consumidos en mayor medida por las obligaciones ordinarias de la vida a la que ha sido llamada. Y es en ese momento de máxima distracción y mínima disponibilidad interior cuando llega la destrucción. No en la quietud de la noche,
Cuando la persona elegida tiene el tiempo y el espacio interior para reconocer y responder a lo que está sucediendo, en el ruido y el ajetreo de pleno día, cuando el reconocimiento es más arduo y la respuesta más difícil de organizar. La destrucción que asola al mediodía es también el ataque descarado, el que no intenta ocultarse, la oposición abierta de una persona, un sistema o una circunstancia que no esconde su hostilidad, la acusación pública, el menoscabo abierto del trabajo, la reputación o el ministerio de la persona elegida a la vista de quienes la rodean, el asalto audaz y desvergonzado a la vida elegida, que llega en el momento en que la persona elegida está más ocupada y menos capaz de montar una defensa sostenida. Y la declaración del Salmo 91 por la mañana abarca esta categoría con la misma exhaustividad con la que abarca el terror nocturno, la flecha diurna y la pestilencia que anda, porque la protección del lugar secreto no tiene una brecha al mediodía, no protege la mañana y la tarde y deja expuestas las horas punta del día. Cubre el terror de la noche y la flecha del día, y la pestilencia que anda en la oscuridad y la destrucción que asola al mediodía. Las 4 cada hora, cada categoría de amenaza. La protección exhaustiva y respaldada por el pacto de un Dios cuya cobertura no tiene brechas y en la que no hay hora del día en que la persona elegida que ha entrado en el lugar secreto se quede sin la protección específica que la amenaza concreta de esa hora concreta requiere. Efesios 6:12 proporciona el marco del Nuevo Testamento que hace que las 4 categorías del Salmo 91 sean más legibles en su plena dimensión espiritual. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las regiones celestes. Las 4 categorías del Salmo 91 no se refieren principalmente a amenazas naturales. Son las expresiones naturales de una guerra espiritual que opera contra la vida del elegido a través de 4 modos operativos específicos. El terror nocturno es la operación de los gobernadores de las tinieblas. La flecha diurna es el ataque dirigido de los principados. La pestilencia que anda es la obra lenta y sistemática de las potestades. Y la destrucción del mediodía es la operación abierta y descarada de la maldad espiritual en las alturas. El Salmo 91 abarca las 4, y la persona elegida que lo declara por la mañana es la persona elegida que ha cubierto todos los modos operativos de la guerra espiritual contra su vida, antes de que la guerra haya tenido la oportunidad de comenzar sus operaciones del día, que es exactamente lo que va a hacer la oración que sigue a esta enseñanza. Esta oración cubre las amenazas específicas que la enseñanza anterior nombró. Ahora sabes qué es el terror nocturno, qué es la flecha diurna, qué es la pestilencia que anda en la oscuridad y qué es la destrucción que asola al mediodía. No estás orando en la dirección general de una protección que no puedes concretar. Estás orando con el conocimiento específico de lo que estás cubriendo y por qué necesita ser cubierto. Pronuncia cada palabra en voz alta. La declaración requiere la voz. Encuentra tu quietud y comienza. Padre, me presento ante ti al comienzo de este día como alguien que ha entrado en el lugar secreto y que ahora declara desde el interior de la protección de ese lugar, la protección específica del Salmo 91 sobre cada hora, cada amenaza y cada categoría de peligro que este día contiene. No estoy orando desde fuera del pacto mirando hacia adentro. Estoy orando desde dentro de él. La morada ha sido establecida, el refugio ha sido declarado, y desde esta posición de intimidad de pacto con el Altísimo, declaro ahora la protección específica de los versículos 5 al 10 sobre mi vida, mi cuerpo, mi hogar, mi mente, mis finanzas, mis relaciones y cada ámbito de mi existencia diaria que el enemigo ha estado atacando. Declaro primero la libertad del miedo que establece el Salmo 91:5. No temerás el terror de la noche. Declaro ahora sobre mí mismo que no temo el terror de la noche, no la ansiedad nocturna que amplifica lo incierto en la oscuridad, no la opresión espiritual nocturna que el enemigo despliega en las horas de sueño y antes de despertar, cuando la vulnerabilidad física del cuerpo crea la máxima oportunidad para que el miedo se apodere de mí, no las pesadillas que llevan un peso espiritual más allá del contenido ordinario de los sueños.
No es el pánico de las 3 de la madrugada que se expande en el silencio para llenar todo el interior con la peor versión posible de cada situación, que la oscuridad hace parecer más grande de lo que es a la luz. No temo a ninguna de estas cosas, no porque el terror no sea real, sino porque el Salmo 91:5 ha declarado sobre mi vida que la protección del lugar secreto hace que el terror carezca de poder sobre la persona elegida que se encuentra bajo ella. El terror nocturno no tiene autoridad sobre mi sueño, ninguna autoridad sobre mi paz, ninguna autoridad sobre el interior de una persona que ha declarado al Altísimo como su refugio y que permanece bajo la sombra del Todopoderoso. Me acostaré y dormiré y despertaré, y el terror no habrá encontrado hogar en mí, porque la protección del lugar secreto estaba en su lugar antes de que llegara la noche. Declaro la libertad de la flecha que vuela de día. El Salmo 91:5 declara, ni de la flecha que vuela de día. Declaro ahora que toda flecha dirigida a mi vida hoy es desviada por el escudo de la verdad que el versículo 4 estableció sobre mí. Todo ataque repentino e inesperado que se haya preparado para este día. Todo asalto dirigido contra mi salud, mis finanzas, mi reputación, mis relaciones, mi paz, mi fe, que está diseñado para llegar sin previo aviso en el momento de máxima vulnerabilidad. Declaro que la flecha no da en el blanco en mi vida hoy. La protección del lugar secreto desvía cada flecha antes de que alcance el territorio al que apuntaba. El escudo está en su lugar. El ángulo de aproximación está cubierto. Desde cada dirección desde la que la flecha pudiera ser disparada, la verdad de Dios se interpone entre la flecha y la vida a la que apuntaba. Ninguna flecha forjada contra mí prosperará hoy. Lo declaro en el nombre de Jesucristo, cuyo nombre está por encima de todo nombre que la flecha lleva. Declaro la libertad de la pestilencia que anda en la oscuridad. El Salmo 91:6 declara, ni de la pestilencia que anda en la oscuridad. Declaro ahora que toda amenaza lenta e invisible que se ha estado moviendo a través de la atmósfera de mi vida es abordada por el poder liberador del Altísimo que el versículo 3 establece. Toda enfermedad que se haya estado desarrollando antes de que llegaran los síntomas, todo deterioro físico que haya estado ocurriendo en el reino invisible antes de que se haya vuelto detectable en lo natural, toda contaminación espiritual que se haya estado moviendo gradual e invisiblemente a través de la exposición sostenida a lo que no debería haber tenido acceso a mi interior. Declaro que el poder liberador de Dios se ocupa de todo ello ahora. La pestilencia que anda en la oscuridad no puede andar en la luz del lugar secreto. La cobertura del Altísimo hace visible lo que la pestilencia necesitaba mantener invisible para continuar su obra. Ahora queda al descubierto, ahora se aborda. Y el poder liberador del Dios que cubre con sus plumas la expulsa de mi cuerpo, de mi espíritu y de mi hogar ahora, en el nombre de Jesucristo. Hablo específicamente ahora sobre mi cuerpo físico, cada célula, cada órgano, cada sistema, cada proceso que el cuerpo requiere para funcionar con la plena capacidad que el llamamiento exige de él. Declaro que la vida de Dios fluye ahora por mi cuerpo. Romanos 8:11 declara que el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos da vida a mi cuerpo mortal. Ese Espíritu está dando vida a mi cuerpo en este momento de declaración. Lo que se estaba debilitando está siendo fortalecido. Lo que se estaba deteriorando está siendo restaurado. Lo que estaba bajo el ataque de la pestilencia invisible está siendo defendido por el poder visible del Dios que libera de la pestilencia nociva. Mi cuerpo es fuerte hoy. Mi cuerpo está protegido hoy. La pestilencia que anda en la oscuridad no tiene cabida en mi cuerpo porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tal y como declara 1 Corintios 6:19. Y el templo del Espíritu Santo no es un entorno hospitalario para la pestilencia que produce la oscuridad. Declaro la libertad de la destrucción que asola al mediodía. El Salmo 91:6 declara, ni de la destrucción que devasta al mediodía. Declaro ahora que todo asalto abierto y descarado contra mi vida que esté programado para las horas punta de este día es desmantelado antes de que pueda ejecutarse. Toda oposición pública, todo ataque audaz y desvergonzado contra la obra de mis manos, la integridad de mi llamado y la validez de lo que Dios ha puesto en mi vida. Toda emboscada al mediodía que haya sido preparada para el momento de máxima distracción,
cuando las obligaciones del día son más exigentes y la disponibilidad interior para la respuesta espiritual es más reducida. Declaro que la cobertura del lugar secreto no tiene una brecha al mediodía. La protección del Salmo 91 cubre el terror de la noche y la flecha del día, y la pestilencia que anda en la oscuridad y la destrucción que asola al mediodía. Las 4 cosas, cada hora, estoy cubierto a medianoche y al mediodía, y en cada momento entre ambos. La destrucción no devastará lo que Dios ha edificado en mi vida. No encontrará acceso a lo que la protección del Altísimo ha puesto bajo su cuidado. Recibo ahora la declaración específica del Salmo 91:7. Aunque 1000 caigan a tu lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Recibo esto sobre mi vida ahora. Sea lo que esté cayendo a mi alrededor en esta temporada, sea cual sea la dificultad, la crisis o la catástrofe que esté afectando a las personas y a las situaciones en el mundo en el que vivo, no se acercará a mí. No porque sea mejor que las personas que me rodean, sino porque estoy cubierto por un pacto que ha declarado sobre mi vida que la destrucción que alcanza a 10.000 no alcanzará al que habita en el lugar secreto del Altísimo. Yo soy ese. Y la protección del versículo 7 es mi declaración esta mañana sobre cada situación de mi vida en la que lo que está sucediendo a mi alrededor ha estado tratando de alcanzarme. No se acercará a mí. El pacto lo ha declarado, y el pacto no miente. Declaro ahora la promesa del Salmo 91:8. Solo con tus ojos contemplarás y verás la recompensa de los impíos. Veré desmantelados los planes del enemigo. Veré fracasar las conspiraciones contra mi vida. Veré con mis propios ojos la recompensa, la consecuencia, el resultado inevitable de cada operación que el enemigo haya llevado a cabo contra la vida elegida que llevo. No como un espíritu de venganza, como la declaración específica de una promesa del pacto de que la derrota de las operaciones del enemigo es algo que la persona elegida que habita en el lugar secreto tiene garantizado presenciar. Las operaciones fracasarán, lo veré, y recibo la protección integral de los versículos 9 y 10 del Salmo 91. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu morada. Ningún mal te sobrevendrá, ni plaga alguna se acercará a tu morada. Ningún mal me sobrevendrá hoy, ni un mal menor que la vida natural pudiera considerar un daño colateral aceptable, ni un mal significativo que la protección obviamente abordaría. Ningún mal. La declaración es completa, y ninguna plaga se acercará a mi morada. Mi hogar está protegido, toda persona bajo mi techo está protegida. Toda relación, todo recurso y toda dimensión de la vida que mi hogar contiene está bajo la protección del Altísimo, quien es mi morada. Ninguna plaga, ningún mal, ninguna de las amenazas que contienen las 4 categorías de los versículos 5 y 6, ninguna de ellas me alcanzará a mí ni a mi familia hoy, porque el Altísimo es mi morada y la morada del Altísimo es el lugar más protegido al que puede acceder cualquier ser humano en esta tierra. Yo habito allí y declaro esta protección en el nombre de Jesucristo, quien es Señor sobre toda amenaza que este día contiene. Amén. Los primeros 10 versículos del Salmo 91 establecen la protección integral de la persona elegida que habita en el lugar secreto contra todo el espectro de amenazas naturales y espirituales que el día contiene. Abarcan el terror, la flecha, la pestilencia y la destrucción. Declaran que ningún mal sobrevendrá y ninguna plaga se acercará a la morada. Establecen el amparo de las plumas, el escudo de la verdad, el refugio y la fortaleza del Dios que es el Altísimo. Y luego, los versículos 11 al 13 pasan a una dimensión del Salmo que va más allá de lo defensivo y entra en lo explícitamente sobrenatural. La protección de los primeros 10 versículos es real y extraordinaria, y es más que suficiente para las amenazas comunes de la vida cotidiana. Pero los versículos 11 al 13 introducen algo que los primeros 10 versículos solo insinuaban. Introducen las fuerzas sobrenaturales activas, desplegadas y específicamente asignadas que Dios pone al servicio de la persona elegida que habita en el lugar secreto, los ángeles, y el dominio milagroso que la misión angelical produce en la vida de la persona elegida que la lleva a cabo. El Salmo 91:11 es uno de los versículos más significativos de todo el canon de las Escrituras para la persona elegida que comprende lo que realmente declara.
porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Él dará órdenes a sus ángeles. Dar la orden es un acto de Dios. No es algo que la persona elegida genere mediante una fe suficiente, una oración suficiente o una madurez espiritual suficiente. El Dios que habita en el lugar secreto con la persona elegida da la orden a los ángeles. Él los despliega, Él los asigna, los coloca bajo instrucciones específicas con respecto a la persona elegida concreta, en cuya vida se les ha encomendado la protección. Y la orden es exhaustiva, para que te guarden en todos tus caminos, no en algunos de los caminos, no en los caminos que son obviamente peligrosos y donde la necesidad de protección angelical es evidente para cualquiera que observe. Todos los caminos. El trayecto al trabajo, el lugar de trabajo, el hogar, las relaciones, el lugar de oración y el campo de batalla espiritual de la vida interior. Cada camino que recorre la persona elegida es un camino que los ángeles a quienes se les ha encomendado la tarea han sido asignados a custodiar. Hebreos 1:14 proporciona la confirmación del Nuevo Testamento de la asignación angelical con una aplicación específica a cada persona elegida, en lugar de a una categoría selecta de creyentes espiritualmente elevados. No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir a aquellos que han de heredar la salvación. Todos son espíritus ministradores, enviados para servir. Los ángeles no son figuras decorativas en la teología de la vida cristiana. Son espíritus activos, desplegados y ministradores que han sido enviados por Dios para servir a los herederos de la salvación. Y toda persona elegida que ha recibido la salvación de Jesucristo es heredera de la salvación, lo que significa que el ministerio angelical del Salmo 91:11 no es la experiencia exclusiva de unos pocos especialmente ungidos. Es la realidad del pacto de toda persona elegida que ora el Salmo 91 como su declaración matutina. Los ángeles han sido enviados, se ha dado la orden. El ministerio está en funcionamiento, y la declaración matutina del Salmo 91 es el acto específico de conciencia y aceptación que hace que la persona elegida sea consciente y receptiva al ministerio angelical que se le ha asignado en su vida. El Salmo 91:12 transmite la naturaleza específica del encargo angelical con un detalle que revela algo significativo sobre la calidad y la cercanía de la protección angelical. Te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna, en sus manos. La protección angelical que establece el versículo 11 no es una cobertura distante, es la protección cercana y personal de un ministerio que está lo suficientemente cerca como para sostener a la persona elegida en el momento en que tropieza. El sostener en las manos es la imagen de la intervención protectora más cercana posible. En el momento en que el pie está a punto de golpear la piedra, las manos ya están allí. No llegan después del impacto, ya están en su lugar antes de que pueda producirse el impacto. Lo que significa que el ministerio angelical del Salmo 91 no es principalmente un ministerio de rescate que llega después de que el daño ya se ha hecho. Es un ministerio preventivo que opera en el momento previo al daño para evitar que éste ocurra. Los ángeles están lo suficientemente cerca de la vida cotidiana de la persona elegida como para intervenir en el momento del tropiezo, en el momento específico e individual de vulnerabilidad que produce la piedra en el camino. El enemigo conocía el poder de este versículo concreto cuando se lo citó a Jesús en el desierto. Mateo 4:6 recoge las palabras del enemigo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Lo citó como una tentación para poner a prueba la fidelidad de Dios, más que como una declaración de confianza en ella. Intentó convertir la promesa de la protección angelical en un mecanismo para la presunción, y Jesús rechazó la distorsión sin descartar la promesa. La promesa es real, la protección angelical es genuina, y la persona elegida que la declara por la mañana como una declaración de confianza en el Dios que dio la orden, más que como una prueba del Dios que la dio, es la persona elegida que recibe el beneficio pleno del ministerio angelical que el versículo declara. El Salmo 91:13 introduce la dimensión del dominio milagroso
que la misión angelical y la morada en el lugar secreto producen en la vida de la persona elegida. Pisarás al león y a la víbora, al leoncillo y al dragón pisotearás bajo tus pies. El pisar y el aplastar son el lenguaje del dominio, de la autoridad ejercida sobre lo que antes era una amenaza. Y las 4 categorías de enemigos del versículo 13, el león, la víbora, el leoncillo y el dragón, tienen un peso simbólico específico que la persona elegida contemporánea necesita comprender para poder proclamar el versículo con toda la precisión de lo que abarca. El león es el emblema del enemigo abierto, audaz y directo. El adversario que 1 Pedro 5:8 describe como el león rugiente que anda rondando buscando a quien devorar. El león no se esconde, ruge, anuncia su presencia y su intención, y se vale del miedo que produce su rugido para paralizar a la persona elegida antes de que llegue el ataque. La declaración de pisotear al león es la declaración de la persona elegida que se ha negado a dejarse paralizar por el rugido, que ha pisoteado el ataque abierto y audaz del enemigo con todo el peso de la autoridad que proporciona el lugar secreto. El rugido no detuvo el pisoteo, la persona elegida pisoteó lo que rugía. La víbora es el emblema del enemigo oculto y venenoso, la serpiente que ataca desde el escondite, el ataque que viene de una dirección contra la que no se estaba defendiendo porque no era visible hasta el momento del golpe. El veneno que entra en el organismo de la persona elegida a través de un contacto que no se reconoció como peligroso hasta que el veneno ya estaba actuando. La declaración de pisar a la víbora es la declaración de la persona elegida que ha sido protegida del ataque oculto y venenoso por la cobertura del lugar secreto, quien ha pisado lo que estaba oculto sin ser envenenado por ello, porque la cobertura del Altísimo hizo visible lo oculto antes de que lo oculto pudiera atacar. El león joven es el emblema del enemigo enérgico y agresivo, el ataque que llega con toda la fuerza de una energía fresca y sin oposición, la oposición que aún no se ha debilitado por un enfrentamiento prolongado, pero que opera con la máxima intensidad de una amenaza que aún no ha sido contrarrestada. Y el dragón es el emblema del enemigo antiguo y sistémico, el principado que ha estado actuando contra el linaje familiar de la persona elegida, o contra su comunidad, o contra su vocación durante generaciones antes de que la persona elegida naciera en él. La oposición profunda, antigua y estructuralmente arraigada que requiere más que un esfuerzo natural para ser desmantelada. La declaración de pisotear al león joven y al dragón bajo los pies es la declaración de la persona elegida a quien se le ha otorgado la autoridad específica del lugar secreto sobre tanto la oposición energéticamente agresiva como la ancestralmente arraigada. Lucas 10:19 contiene la confirmación del Nuevo Testamento de esta autoridad. He aquí, os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y de ninguna manera os dañará nada. Todo el poder del enemigo. La autoridad que Jesús otorga a la persona elegida abarca todas las categorías de enemigos que menciona el Salmo 91:13. El león, la víbora, el leoncillo y el dragón están todos bajo la autoridad del nombre de Jesucristo, bajo los pies de la persona elegida que lleva ese nombre y que habita en el lugar secreto del Altísimo. La dimensión milagrosa del Salmo 91 no es la experiencia excepcional de una categoría de creyentes especialmente cualificados. Es la realidad del pacto de toda persona elegida que habita genuinamente en el lugar secreto y que declara el Salmo con fe genuina y alineación genuina del Dios, cuyas promesas contiene. Los ángeles no son hipotéticos, el dominio no es metafórico. El sostener en las manos, el pisotear al león y el pisotear al dragón son realidades sobrenaturales específicas y reales de una vida elegida, que está plenamente sometida a la protección del Altísimo. Y la persona elegida que declara los versículos 11 al 13 por la mañana, es la persona elegida que se está comprometiendo conscientemente con la dimensión sobrenatural de la protección del Salmo y activando, a través de la declaración verbal, la misión angelical y el dominio milagroso que el morar en el lugar secreto ya ha puesto a su disposición, que es exactamente lo que va a hacer la oración que sigue. Esta oración entra en la dimensión más extraordinaria del Salmo 91, la dimensión angelical, la dimensión del dominio milagroso.
y la dimensión en la que Dios mismo habla en primera persona sobre la vida de la persona elegida que ha puesto su amor en él. Has orado por el refugio. Has declarado la protección sobre cada tipo de amenaza. Ahora entras en lo sobrenatural, la declaración que libera la misión angelical sobre tu día, la declaración de dominio sobre cada operación enemiga, y la recepción personal de 7 promesas específicas del pacto pronunciadas directamente a ti por el Dios que las escribió antes de la fundación del mundo. Pronuncia cada palabra en voz alta. Esta oración requiere la voz, y comienza. Padre, vengo a ti ahora en la dimensión del Salmo 91, que va más allá de la cobertura natural hacia la misión sobrenatural, la dimensión donde los ángeles son desplegados y se declara el dominio, y tu propia voz habla directamente sobre la vida de la persona que ha puesto su amor en ti. He puesto mi amor en ti, no como una demostración de afecto hacia un Dios al que intento impresionar, sino como la orientación genuina y firme de un corazón que ha encontrado en ti el único refugio que no falla, y la única fortaleza que no puede ser asaltada. Y desde ese lugar de amor genuino y de relación de pacto genuina, recibo ahora la dimensión sobrenatural de la protección y la provisión que el Salmo 91 declara sobre mi vida. Recibo ahora la misión angelical del Salmo 91:11. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de mí, para que me guarden en todos mis caminos. Padre, recibo hoy la protección angelical sobre mi vida. Declaro que los ángeles a quienes Dios, que habita en el lugar secreto, ha encomendado mi cuidado, están ahora desplegados sobre cada camino que recorreré hoy, sobre mi trayecto al trabajo, mi lugar de trabajo, mi hogar y cada entorno por el que me moveré en las próximas horas, sobre las dimensiones visibles de mi vida cotidiana y las invisibles, sobre la atmósfera espiritual de cada habitación en la que entro, cada conversación que mantengo y cada decisión que tomo. Los ángeles están a cargo, están desplegados, me guardan en todos mis caminos, no en la mayoría de mis caminos. La protección es total y la misión angelical está activa, y entro en este día acompañado por las huestes del cielo, a quienes se les ha encomendado la protección específica de la vida concreta que estoy viviendo. Recibo la protección específica y cercana del Salmo 91:12. Me sostendrán en sus manos, para que mi pie no tropiece con ninguna piedra. Recibo ese sostenimiento. La protección cercana, personal y activa de un ministerio angelical que está lo suficientemente cerca como para atraparme en el momento del tropiezo antes de que se produzca el impacto. Cada piedra que se ha colocado en mi camino hoy, cada momento específico y particular de vulnerabilidad que contiene el camino de este día, las manos de la misión angelical ya están allí. Antes de que llegue el momento, antes de que el pie pueda alcanzar la piedra, las manos están en su lugar. Hoy no tropezaré de ninguna manera que el encargo angelical haya sido dado para prevenir. El sostenimiento está activo, las manos están presentes, y entro en este día con la confianza específica de una persona que está siendo guardada por algo más que su propia conciencia de lo que hay en el camino. Declaro ahora el dominio milagroso del Salmo 91:13. Piso al león y a la víbora, al leoncillo y al dragón los pisoteo bajo mis pies. En el nombre de Jesucristo, cuyo nombre está por encima de todo nombre que el león lleva, y por encima de todo nombre que la víbora lleva, y por encima de todo nombre que el leoncillo y el dragón llevan, declaro ahora dominio sobre toda categoría de enemigo que opera contra mi vida. El ataque abierto y audaz del león rugiente que anuncia su oposición sin ocultarse. Lo pisoteo. El ataque oculto y venenoso de la víbora que ataca desde la ocultación en el momento de máxima vulnerabilidad. Lo pisoteo. El ataque enérgicamente agresivo del león joven que viene con toda la fuerza de una oposición fresca y sin oposición. Lo pisoteo. Y la operación antigua y sistémica del dragón que ha estado actuando contra mi linaje familiar, mi vocación y el territorio específico de mi misión durante más tiempo del que he vivido para resistirlo. Lo pisoteo bajo mis pies en el nombre de Jesucristo, quien, según declara Lucas 10:19, me ha dado poder para pisotear a serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada me dañará de ninguna manera. Nada. El dominio está declarado, el pisoteo está hecho, y toda operación
enemiga contra mi vida que caiga dentro de estas 4 categorías, está bajo mis pies por la autoridad del nombre de Jesús. Envío ahora a los ángeles a cada situación específica de mi vida que requiera una intervención sobrenatural. Sobre mis finanzas, donde se necesita una provisión que los ingresos naturales no pueden suministrar de manera constante. Envío la misión angelical para que vaya delante de mí a cada oportunidad financiera, a cada puerta financiera y a cada avance financiero que el pacto del Salmo 91 ha establecido sobre mi vida. Sobre mi salud, donde se necesitan sanación, restauración y la capacidad física sostenida para llevar a cabo la misión, libero la misión angelical para que ministre la vida de Dios en cada célula, cada órgano y cada sistema de mi cuerpo que el enemigo haya atacado o que el desgaste de la vida elegida haya agotado. Sobre mis relaciones, donde se necesitan protección, sabiduría y el discernimiento específico de lo que es genuino y lo que se envía contra la vida elegida, libero la misión angelical para que monte guardia sobre el territorio relacional de mi vida y haga visible lo que el enemigo ha tratado de mantener oculto. Y ahora, Padre, recibo la dimensión más extraordinaria del Salmo 91, la dimensión en la que tú mismo hablas, en la que tu propia voz declara sobre la persona elegida que ha puesto su amor en ti las 7 promesas específicas y personales del pacto de los versículos 14 al 16. Recibo cada una de ellas ahora como tu palabra directa y personal, pronunciada sobre mi vida específica en esta mañana concreta. Porque he puesto mi amor en ti, recibo la primera promesa, yo lo libraré. Salmo 91:14, tú me librarás, no algún día, no después de que un periodo suficiente de circunstancias difíciles haya forjado el carácter que la liberación requiere. Tú me librarás. La liberación es la respuesta del pacto al amor, y el amor se ha establecido. Por lo tanto, la liberación está prometida. La recibo sobre cada situación de mi vida de la que espero ser liberado. La esclavitud financiera, el desafío de salud, la dificultad relacional, la oposición espiritual que se ha prolongado lo suficiente como para parecer permanente. Tú me liberarás. Lo recibo. Recibo la segunda promesa. Lo pondré en alto. Salmo 91:14. Tú me pondrás en alto, por encima del alcance de lo que se ha estado levantando contra mí. En la posición elevada que el pacto proporciona a la persona elegida que te ama, no elevada por el simple hecho de destacar, elevada por el bien de la misión, colocado en la posición de autoridad, influencia y eficacia en el reino que el llamado requiere y que la operación del enemigo contra mi vida ha estado tratando de impedir. Tú me pondrás en lo alto, lo recibo. Recibo la tercera promesa, me invocará y yo le responderé. Salmo 91:15. Tú me responderás. Cada oración que he rezado y que me ha parecido que no era recibida, cada grito en la noche que me ha parecido que no era escuchado, cada declaración de fe en medio de la dificultad que parecía salir al vacío y volver sin respuesta. Tú responderás. No puede que respondas. No considerarás responder si las condiciones son las adecuadas. Responderás. La promesa es incondicional para la persona elegida que invoca el nombre del Señor desde la morada del lugar secreto. Estoy llamando, he estado llamando, y tú responderás. Lo recibo. Recibo la cuarta promesa. Estaré con él en la angustia. Salmo 91:15. Estarás conmigo en la angustia. No que quitarás la angustia antes de que tenga que pasar por ella. Conmigo en ella. La presencia de Dios en medio de la angustia que aún no ha sido quitada es la promesa específica y más necesaria en la práctica para la persona elegida que se encuentra en medio de una temporada que aún no se ha resuelto. Tú estás conmigo en esto, sea lo que sea, en la dificultad específica, concreta y a veces aterradora de la etapa actual. Tú estás en ella conmigo. La promesa es personal y la presencia es real. La recibo. Recibo la quinta promesa. Yo lo libraré y lo honraré. Salmo 91:15. La liberación de nuevo y la honra. La promesa específica del pacto de que la persona elegida que ha pasado por la dificultad y que ha invocado el nombre del Señor en medio de ella, no solo será liberada, sino que será honrada. La honra es la vindicación específica y pública de la persona elegida cuya fidelidad a través de la dificultad solo era visible para Dios. El honor es la declaración de Dios, hecha a la vista del mundo que observa,
de que la persona elegida que confió en él a través de lo que parecía una derrota, estaba confiando en el único correcto. Recibo la liberación y el honor sobre mi vida. Ambos, no solo la liberación que me saca de la tribulación, el honor que declara a todos los que han observado la tribulación que el Dios en quien confié a través de ella, era digno de cada momento de esa confianza. Recibo la sexta promesa, con larga vida les saciaré. Salmo 91:16, larga vida. No una vida truncada por la acción del enemigo contra ella, no una vida mermada por la pestilencia, la destrucción, la flecha o el terror, una vida larga, plena y satisfactoria. La promesa específica del pacto de días suficientes para llevar a cabo la misión completa que el llamamiento requiere. Recibo la larga vida sobre mi cuerpo y mi salud, y los años que el enemigo ha estado tratando de acortar mediante la operación sostenida de sus asignaciones nocturnas y diurnas contra la capacidad física de la vida elegida que llevo. Tú me saciarás con larga vida. La recibo y recibo la séptima y última promesa. Le mostraré mi salvación. Salmo 91:16. Tú me mostrarás tu salvación. La demostración plena, completa y definitiva del poder salvador del Dios que ha estado conmigo en la angustia, que me ha liberado, que me ha honrado y que me ha saciado de larga vida. La revelación de la salvación es la promesa culminante, la revelación específica y personal de todo lo que la salvación de Dios contiene realmente en su plenitud. No la salvación que he recibido, la salvación que tú me mostrarás, las dimensiones de la misma que aún no he visto, la plenitud de la misma hacia la que siempre apuntaban la tribulación, la liberación y la larga vida. Recibo la manifestación. En el nombre de Jesucristo, quien es el mismo la salvación de Dios manifestada en carne humana, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y cuyo nombre es el nombre por encima de todo nombre que cualquier amenaza, enemigo u oposición en mi vida pueda llevar. Recibo las 7 promesas sobre mi vida. Ahora, esta mañana, en esta declaración, en esta oración. Amén. Las 7 promesas del Salmo 91:14-16. Lo que Dios declara personalmente sobre los elegidos. Hay un momento en el Salmo 91 que la mayoría de las personas que leen u oran el Salmo pasan por alto sin darse cuenta plenamente de lo que ha sucedido. El Salmo cambia en el versículo 14 de la descripción en tercera persona de la persona protegida, el que habita en el lugar secreto, el que hace del Altísimo su morada, a la voz en primera persona del mismo Dios. La voz que ha estado describiendo a la persona protegida desde fuera, habla de repente desde dentro del pacto. Y lo que dice en ese cambio no es una continuación de la descripción, es una declaración directa, personal y vinculante por el pacto, que sale de la boca de Dios sobre la vida de la persona elegida específica que ha puesto su amor en él. No se trata de un poeta que describe lo que Dios hace por los fieles en términos generales. Es Dios quien habla, en primera persona, haciendo 7 promesas específicas que son tan vinculantes como cualquier pacto que se haya pronunciado jamás desde el trono del cielo. Y la persona elegida que recibe esas 7 promesas como la palabra directa y personal de Dios pronunciada sobre su vida específica, en la mañana específica de su temporada específica, es la persona elegida que está recibiendo la dimensión más extraordinaria de lo que encierra el Salmo 91. Vale la pena detenerse en la transición misma antes de desentrañar las 7 promesas. El versículo 14 comienza con la palabra hebrea ki, que es una conjunción causal que significa porque has puesto tu amor en mí. Las 7 promesas no son incondicionales en el sentido de estar disponibles para todos independientemente de su relación con Dios. Están condicionadas al amor, el amor firme, el amor deliberado, elegido, mañana tras mañana, que habita en el lugar secreto de una persona que ha hecho de Dios su refugio, su fortaleza y su morada, en lugar de su contacto de emergencia. Y el amor que se describe en el versículo 14 no es el afecto general de una persona que cree en Dios y tiene buenas intenciones. La palabra hebrea traducida como amor en este versículo es chashak, que conlleva el sentido de un apego vinculante, una unión, una orientación específica y deliberada de todo el ser hacia el objeto del amor. Es la misma palabra utilizada en Deuteronomio 7:7, cuando Dios declaró que había puesto su amor en Israel no por su tamaño o su fuerza, sino por su propia elección soberana de unirse a ellos.
El amor del Salmo 91:14 es el amor que refleja el propio amor de Dios hacia la persona elegida, un vínculo inquebrantable, una unión deliberada y sostenida. El amor que se ha expresado al pasar la mañana, morando en el lugar secreto y al elegir constantemente a Dios por encima de todo lo demás durante el día. La primera promesa que Dios declara en el versículo 14 es la promesa de la liberación. Yo lo libraré. No puede que lo libere si las condiciones son favorables. No consideraré liberarlo si su fe ha sido suficiente. Yo lo libraré. La declaración es incondicional para la persona que ha cumplido la condición del amor. Y la liberación de Dios no es parcial. No es la liberación parcial la que saca a la persona elegida de la dimensión más aguda de la dificultad, dejando sin cambiar la situación subyacente. Es la liberación completa la que aborda toda la profundidad de la situación en la que se encuentra la persona elegida y la saca de ella por completo. La liberación específica que la persona elegida, que se encuentra en medio de una dificultad prolongada, necesita oír, no es que Dios está trabajando en la situación, es que Dios la liberará. Tiempo pasado en el espíritu, tiempo futuro en lo natural, pero ya decidido, ya cumplido en el pacto. La liberación no está pendiente de la decisión de Dios, ya se ha decidido. La condición del amor se ha cumplido. La liberación es la respuesta del pacto. La segunda promesa es la promesa de elevación. Lo pondré en lo alto. El poner en lo alto no es la elevación del orgullo ni una plataforma por sí misma. Es la elevación específica y establecida por el pacto que coloca a la persona elegida por encima del alcance de lo que se ha estado levantando contra ella. Salmos y en la literatura profética, el ser puesto en lo alto conlleva la imagen militar específica de ser colocado en una posición fortificada en terreno elevado que está por encima del alcance de las armas del enemigo. A la persona elegida que ha estado a nivel del suelo, al alcance de cada ataque, cada operación y cada tarea que el enemigo ha estado llevando a cabo contra ella a nivel del suelo, Dios mismo le promete que la colocará en una posición a la que las operaciones del enemigo a nivel del suelo no puedan llegar. La elevación es protectora antes que prominente. Traslada a la persona elegida del territorio de la vulnerabilidad al territorio de la seguridad establecida y fortificada. Y es la promesa directa y personal de un Dios que ha visto exactamente cuánto ha estado expuesta la persona elegida a nivel del suelo y que está declarando que esa exposición termina. La tercera promesa es la promesa de la oración contestada. Me invocará y yo le responderé. Esta promesa es la declaración específica y personal de Dios que aborda la ansiedad más generalizada de la vida de oración de la persona elegida. La ansiedad sobre si las oraciones están siendo recibidas, si las declaraciones de fe están llegando a una sala del trono que les presta atención o si se están perdiendo en una atmósfera que no las oye. Él me invocará y yo le responderé. La respuesta no depende de la elocuencia de la invocación, ni de la constancia en la fe de quien invoca, ni de la sofisticación teológica de la oración. Depende de la invocación y del amor que establece el versículo 14. La persona elegida que invoca el nombre del Señor desde la morada del lugar secreto es la persona elegida a quien Dios ha prometido personalmente responder. Es no considerar responder, responder. Y la respuesta, cuando llega en la forma específica que requería la invocación específica. No una respuesta divina general a una necesidad humana general. La respuesta específica a la llamada específica de la persona elegida específica que ha puesto su amor en el Dios que declaró esta promesa. La cuarta promesa es la promesa de presencia en la angustia. Estaré con él en la angustia. Esta es la promesa que tiene el peso más práctico para la persona elegida que no se encuentra en una temporada de avance, sino en una temporada de dificultad sostenida que aún no se ha resuelto. Porque la oración más común de la persona elegida en medio de la dificultad no es Señor, líbrame, aunque esa oración es real y legítima y está cubierta por la primera promesa. La oración más común es, Señor, ¿estás aquí? ¿Estás en esto conmigo? Es el silencio de la situación sin resolver el silencio de la ausencia, o el silencio de una presencia que actualmente no puedo sentir, y Dios responde a esa oración en la cuarta promesa, antes de que la persona elegida haya tenido que pedirla. Estaré con él en la angustia.
No estaré con él cuando la angustia haya pasado. En ella, en el medio específico, sin resolver y a veces aterrador de la angustia de la que aún no ha sido liberado. La presencia de Dios en medio de la angustia es la provisión específica y más necesaria para la persona elegida que se encuentra en ella, y ha sido prometida personalmente por el Dios que está en la angustia con ellos. Independientemente de si la persona elegida puede sentir la presencia o no. La quinta promesa es la promesa de liberación y honor juntos. Yo lo libraré y lo honraré. El honor aparece junto a la liberación y la combinación es teológicamente significativa, porque el honor que sigue a la liberación no es simplemente el alivio de haber salido de lo que era difícil. Es la vindicación específica y pública de la persona elegida, cuya fidelidad a través de la dificultad fue presenciada por Dios y ahora se declara sobre ella a la vista del mundo que la vio atravesarla. El honor es el testimonio público de Dios de la fidelidad de la persona elegida que no abandonó el lugar secreto en medio de la dificultad, que siguió recitando el Salmo cuando las declaraciones parecían vacías, que siguió poniendo su amor en el Dios que aún no había manifestado la liberación. El honor es la recompensa específica del pacto por la fidelidad a través del fuego, y es prometida personalmente por el Dios que observó cada momento de la fidelidad que la tribulación exigía. La sexta promesa es la promesa de una vida larga y plena. Con larga vida les saciaré. La larga vida de esta promesa no es meramente cronológica. El hebreo transmite el sentido de plenitud de días, días que no son truncados por la acción del enemigo contra el cuerpo físico de la persona elegida, días que no se ven reducidos por la pestilencia, la destrucción, la flecha o el terror, días que son suficientes en número y en calidad para llevar a cabo la misión completa que el llamamiento impuso sobre la vida elegida antes de que naciera la persona elegida. Y la satisfacción es la cualidad específica de una que ha sido vivida plenamente en la plenitud de aquello para lo que Dios la preparó. No una vida que termina con el llamamiento expresado solo parcialmente. Una vida que ha recorrido todo el camino de la misión y que llega al final de la misma con la satisfacción firme y genuina de una persona que dio lo que se le pidió, recibió lo que se le prometió y descubrió que el pacto era exactamente tan verdadero como se declaraba. La séptima promesa es la promesa de la manifestación de la salvación. Le mostraré mi salvación. Esta es la promesa culminante, la revelación específica y personal de todas las dimensiones de la salvación de Dios en la vida de la persona elegida que le ha amado, le ha invocado, ha sido liberada por Él, elevada por Él, honrada por Él y satisfecha con una larga vida por Él. La manifestación de la salvación no es la recepción inicial de la salvación que tuvo lugar en la conversión. Es la revelación progresiva y, en última instancia, completa de todo lo que la salvación de Dios contiene en su plenitud. Las dimensiones de la misma para las que la tribulación estaba preparando a la persona elegida a recibir. La profundidad de la misma que la larga vida le estaba proporcionando el tiempo y la experiencia para explorar. La plenitud de la misma que solo se verá final y completamente cuando la persona elegida se presente ante la presencia del Dios que prometió mostrársela. Y entre la mañana de esta oración y esa revelación final y completa, cada día de la vida fiel y demorada en el lugar secreto es un día en el que se muestra otra dimensión de la salvación de Dios a la persona elegida que puso su amor en Él. La revelación ya ha comenzado, no se detendrá hasta que sea completa. Y la persona elegida que declara el Salmo 91 cada mañana es la persona elegida que se posiciona cada mañana para recibir la siguiente dimensión de la revelación que el Dios que personalmente la prometió ha preparado para ella. ¿Cómo hacer del Salmo 91 la base de tu declaración matutina diaria? La oración más poderosa del mundo, rezada una sola vez, produce una fracción del fruto que la misma oración produce cuando se reza de forma constante a lo largo del tiempo. Esto no es una afirmación sobre la insuficiencia de cualquier encuentro aislado con Dios. Es una afirmación sobre la naturaleza acumulativa y en capas de la protección y la provisión que la declaración diaria y constante del Salmo 91 libera en la vida del elegido.
porque la declaración matutina del Salmo 91 no está diseñada para ser una intervención de crisis que se despliega cuando las amenazas se hacen visibles y luego se retira cuando la crisis pasa. Está diseñada para ser la base diaria e innegociable del compromiso de la persona elegida con las horas que tiene por delante. La cobertura que se establece antes de que lleguen las amenazas, en lugar de la respuesta que se pone en marcha después de que éstas ya hayan entrado en contacto. Y la persona elegida que hace de la declaración matutina del Salmo 91 un elemento constante y protector de la estructura de su vida diaria, es la persona elegida que recorre cada día de la vida elegida, cubierta por una protección integral y respaldada por un pacto que la oración aislada, por muy poderosa que sea, no puede proporcionar de manera constante. La primera razón por la que la mañana es el momento específicamente estratégico para la declaración del Salmo 91 es la razón de la precedencia. La declaración matutina precede a las amenazas en lugar de responder a ellas. Esta ventaja estratégica es tan significativa y tan obvia una vez que se ha señalado que resulta casi difícil entender por qué más personas elegidas no la protegen con la misma constancia con la que protegen los demás aspectos innegociables de la vida cotidiana. La persona elegida que no reza el Salmo 91 por la mañana, sino que lo reza cuando una amenaza específica se ha hecho visible, está rezando desde una posición reactiva. La amenaza ya ha llegado, la flecha ya ha sido disparada, la pestilencia ya está en el ambiente, y la declaración de la cobertura está ahora tratando de abordar algo que ya está en contacto con la vida elegida, en lugar de cubrir la vida elegida antes de que se haya producido el contacto. La declaración matutina cambia por completo la geometría de la protección, coloca la cobertura en su sitio antes de que la amenaza haya llegado. Cubre el día antes de que el día haya revelado sus amenazas, y la cobertura que está en su sitio antes de que llegue la amenaza es la que impide que la amenaza entre en contacto, en lugar de la que aborda el contacto a posteriori. El Salmo 5.3 establece la mañana como el momento específicamente designado para la oración dirigida de la persona elegida con una precisión que la cultura de oración contemporánea no siempre ha honrado. Oirás mi voz por la mañana, oh Señor, por la mañana te dirigiré mi oración y te miraré. Dirigir la oración por la mañana no es una preferencia devocional del salmista individual, es el posicionamiento específico y estratégico de la oración en el momento que produce la máxima cobertura para el máximo número de horas del día. Una oración dirigida por la mañana cubre todo el día que le sigue. Una oración dirigida por la tarde cubre la noche, pero llega después de que las amenazas del día ya se hayan materializado. La mañana es la posición estratégicamente superior para la declaración del Salmo 91, y la persona elegida que la protege es aquella que entra en cada día con la cobertura completa del Salmo ya establecida sobre cada hora que contiene el día. La segunda cosa que la persona elegida debe comprender sobre el establecimiento del Salmo 91 como una práctica matutina constante es el peligro de que la declaración se convierta en una rutina, en el sentido de que eso anule su poder, porque existe una versión de la práctica diaria constante del Salmo 91 que desde fuera parece fidelidad y que en realidad es la lenta muerte de la declaración viva a través de la repetición que se ha vuelto mecánica. La persona elegida que recita el Salmo 91 cada mañana con el mismo tono y la misma velocidad y con el mismo distanciamiento interior que aplica a cualquier otra actividad matutina habitual, no ha mantenido la declaración matutina. Ha sustituido la declaración matutina por su caparazón. Las palabras están presentes. La declaración está ausente, porque la declaración no son solo las palabras. Son las palabras pronunciadas desde el interior de una relación de alianza genuina y viva con el Dios cuyas cosas contienen. Y la cualidad viva de esa relación es lo que hace que la declaración sea viva en lugar de mecánica. La protección de la cualidad viva de la declaración matutina requiere prácticas específicas e intencionadas que eviten que se produzca la deriva mecánica. La primera es la práctica de hacer una pausa ante versículos específicos para asimilar el peso de lo que están declarando antes de seguir adelante.
La persona elegida que se apresura a leer el Salmo 91 por la mañana porque se sabe las palabras y quiere completar la declaración antes de que lleguen las exigencias del día, es la persona elegida que ha priorizado la finalización de la práctica por encima de la recepción de lo que la práctica estaba destinada a darle. La declaración no es una carrera, es una recepción. Y la recepción requiere suficiente quietud interior para permitir que el peso de cada promesa específica caiga en el área concreta de la vida de la persona elegida, que la promesa estaba destinada a cubrir. La segunda práctica que mantiene la calidad viva de la declaración es la de personalizar versículos específicos, según las circunstancias concretas de la etapa actual. El Salmo 91 fue dado como una declaración para ser pronunciada sobre una vida concreta, no como un texto litúrgico que debe recitarse exactamente de la misma forma en cada etapa de esa vida, independientemente de lo que contenga la etapa actual. La persona elegida que se encuentra en una etapa de presión económica rezará el versículo 3 con una especificidad diferente a la de la persona elegida que se encuentra en una etapa de problemas de salud. La persona elegida que se encuentra en una etapa de conflicto relacional prolongado recibirá el versículo 7 con un peso diferente al de la persona elegida cuya vida relacional se encuentra en una etapa de relativa paz. La personalización no consiste en añadir contenido que no está en el Salmo. Es la aplicación específica del contenido del Salmo a la realidad concreta de la mañana de la persona elegida. Hacer una pausa en el versículo 3 para nombrar la trampa específica que el enemigo ha tendido para esta temporada antes de declarar la liberación de ella. Hacer una pausa en el versículo 11 para nombrar las situaciones específicas del día que se avecina antes de liberar la misión angelical sobre ellas. Esta personalización es lo que mantiene viva la declaración a lo largo de cada temporada de la vida elegida, independientemente de cuántas veces se haya orado. La tercera práctica es la extensión de la declaración del Salmo 91 al hogar. Josué 24:15 contiene la declaración que toda persona elegida que dirige un hogar está llamada a hacer. Pero en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. La declaración matutina del Salmo 91 no es solo para la persona elegida individualmente, es para el hogar, para cada persona bajo el mismo techo, para cada relación, cada recurso y cada dimensión de la vida que el hogar contiene. Y la persona elegida que extiende la declaración del Salmo 91 para cubrir a cada miembro del hogar, antes de que esos miembros salgan por la puerta y se adentren en el territorio disputado de su propio día, es la persona elegida que ha ejercido la autoridad protectora del Salmo en toda su extensión sobre el hogar. Los niños que van al colegio cubiertos por la declaración matutina del Salmo 91 van protegidos de una manera en que los niños que salen de casa sin esa protección no lo están. El cónyuge que va al trabajo amparado por la declaración va amparado. La declaración se extiende a aquellos sobre lo que se extiende. Y la persona elegida que guía al hogar en la extensión de la protección del Salmo 91 cada mañana es la persona elegida que ha hecho del hogar una morada del Altísimo, en lugar de una colección de individuos que navegan cada uno por su propio día sin protección. Deuteronomio 6:7 establece el principio de la declaración en el hogar con una especificidad que la práctica del Salmo 91 encarna. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las inculcarás a tus hijos, y de ellas hablarás cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. El levantarse es la mañana, el acostarse es la tarde, el sentarse en casa y el andar por el camino son las horas intermedias. La declaración de la palabra de Dios sobre el hogar fue diseñada para acompañar cada movimiento de la familia a lo largo de cada hora del día. Y el Salmo 91 es la declaración que cubre de manera más exhaustiva cada movimiento de la familia frente a cada amenaza que contiene cada hora del día. La cuarta dimensión de hacer del Salmo 91, el fundamento de la declaración matutina diaria, es la práctica de volver a versículos específicos del Salmo a lo largo del día, cuando se hacen visibles las amenazas específicas que esos versículos abarcan. La declaración matutina cubre el día antes de que lleguen las amenazas.
La declaración del mediodía cubre las amenazas específicas que han llegado desde la mañana. Y la persona elegida que ha orado el Salmo 91 por la mañana y que se encuentra con la flecha a las 11 de la mañana, no necesita esperar hasta la mañana siguiente para activar la protección que declara el versículo 5. Vuelve al versículo 5 en el momento de la llegada de la flecha y lo declara de nuevo sobre la forma específica de la flecha que el día ha producido. La declaración matutina establece la protección. El retorno al versículo específico a mediodía refuerza la protección en el momento del ataque concreto, y ambos juntos producen la protección integral y continuamente mantenida de la vida elegida que el Salmo fue diseñado para proporcionar a lo largo de cada hora del día, en lugar de solo durante las horas para las que se activó específicamente la declaración matutina. La persona elegida que haga del Salmo 91 el fundamento de su declaración matutina diaria descubrirá, en un periodo relativamente corto de práctica constante, algo que no puede comunicarse plenamente en la enseñanza sobre la práctica. Descubrirá que el día que se construye sobre el fundamento de la declaración matutina del Salmo 91 es categóricamente diferente en su calidad espiritual del día que no lo hace. No necesariamente diferente en sus circunstancias visibles, no siempre diferente en el nivel de desafío, oposición o dificultad que el día contiene, diferente en la experiencia que la persona elegida tiene del día, en la cualidad específica de la paz que se mantiene a lo largo de los momentos difíciles, en la claridad específica del discernimiento que identifica la flecha antes de que alcance su objetivo, en la conciencia específica de la presencia angelical que la declaración ha activado, en la confianza específica y firme de una persona que comenzó el día protegida y que sabe que nada de lo que el día ha traído ha quitado esa protección. Esa cualidad específica de la experiencia es el fruto de la práctica constante, y la práctica que la produce comienza mañana por la mañana con la primera palabra de la declaración. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Esta es la oración que rezarás cada mañana, no de vez en cuando, no cuando las amenazas sean visibles y la necesidad de protección sea acuciante. Cada mañana, antes del teléfono, antes de las noticias, antes de que lleguen las obligaciones y el día haya establecido su propia agenda sobre tu vida. Esta es la declaración que cubre todo lo que el día contiene antes de que el día haya revelado lo que contiene. Pronuncia cada palabra en voz alta, con todo el peso de un hijo del pacto que sabe exactamente a quién se dirige y en qué se basan exactamente las promesas que está declarando. Empieza. Padre, vengo a ti en el umbral de este día y declaro, antes de que se haya vivido una sola hora del mismo, que tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios. En ti confío, no en las protecciones naturales que el día proporciona, no en mi propia sabiduría ni en mi propia fuerza, ni en las circunstancias favorables que puedan o no estar presentes en las horas venideras. En ti, solo en ti, antes de que nada más haya tenido la oportunidad de presentarse como una alternativa a la protección que solo tú puedes proporcionar. Declaro que habito en el lugar secreto del Altísimo. No estoy aquí esta mañana como un turista espiritual que volverá a una vida desprotegida cuando termine la oración. Yo habito aquí. Este es mi hogar. La presencia de Dios es mi residencia permanente. Y desde este lugar de morada, declaro que permanezco bajo la sombra del Todopoderoso. La sombra que me cubre por completo, que no deja ninguna dimensión de mi vida expuesta a lo que viene contra ella. Sobre mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Sobre mi hogar y cada persona que vive bajo mi techo, sobre mis finanzas, mis relaciones, mi vocación y cada ámbito de mi existencia diaria. La sombra del Todopoderoso lo cubre todo. Declaro que tú me librarás de la trampa del cazador y de la pestilencia destructora. Toda trampa que se haya tendido para este día queda al descubierto por la protección del lugar secreto. No caeré en lo que fue diseñado para atraparme porque el espíritu que vive dentro de mí hace visible lo que fue diseñado para ser invisible, y toda pestilencia, toda amenaza física y espiritual que se mueve invisiblemente a través de la atmósfera de mi mundo, es repelida por el poder liberador del Altísimo, quien me cubre con sus plumas. Confío bajo sus alas, y su verdad es mi escudo y mi protección.
cubriendo cada ángulo de ataque contra mi vida desde cualquier dirección que el enemigo pueda desplegar. Declaro que no temo el terror de la noche. Las misiones nocturnas del enemigo no tienen autoridad sobre mi sueño ni acceso a la paz que proporciona el lugar secreto. No temo la flecha que vuela de día. Todo ataque repentino e inesperado que se haya preparado para este día es desviado por el escudo de la verdad antes de que alcance el territorio al que apuntaba. No temo la pestilencia que anda en la oscuridad. La amenaza lenta e invisible que se mueve a través de la atmósfera de mi vida no encuentra hogar en mí, porque el poder liberador del Altísimo está activo en cada dimensión de mi vida en este mismo momento. Y no temo a la destrucción que asola al mediodía. El ataque abierto y descarado que llega en el punto álgido de la actividad del día no destruirá lo que Dios ha edificado en mi vida, porque la protección del lugar secreto no tiene brechas al mediodía. 1000 caerán a mi lado y 10.000 a mi derecha, pero a mí no me alcanzará. Ningún mal me sobrevendrá hoy. Tampoco se acercará ninguna plaga a mi morada. Mi hogar está protegido. Toda persona bajo mi techo está protegida. El Altísimo es mi morada, y la morada del Altísimo es el lugar más protegido de esta tierra. Recibo la orden angelical del Salmo 91:11. Él ha dado a sus ángeles la orden de que me guarden en todos mis caminos. Los ángeles están desplegados sobre cada camino que recorreré hoy. Me sostendrán en sus manos para que no tropiece mi pie con una piedra. La protección cercana, personal y activa de la misión angelical está presente en mi vida en este mismo momento. Declaro el dominio milagroso del Salmo 91:13. Piso al león y a la víbora, al leoncillo y al dragón los pisoteo bajo mis pies. En el nombre de Jesucristo, cuyo nombre está por encima de cualquier nombre que lleve cualquier enemigo, declaro dominio sobre toda categoría de oposición que esté actuando contra mi vida hoy. Y recibo ahora las 7 promesas personales de Dios pronunciadas directamente sobre mi vida. Porque he puesto mi amor en ti, tú me librarás, me pondrás en lo alto. Cuando te invoque, tú me responderás. Estarás conmigo en la angustia, me librarás y me honrarás. Con larga vida me saciarás, y me mostrarás tu salvación. Las 7, sobre mi vida específica en esta mañana concreta, declaradas por la boca del mismo Dios y recibidas por el corazón de una persona elegida, que ha puesto su amor en el Dios que la creó, y que cumple cada promesa que ha pronunciado jamás. Entro en este día cubierto, declarado sobre mí, protegido por las promesas del pacto del Dios que escribió el Salmo 91 precisamente para esta mañana y precisamente para esta vida. En el nombre de Jesucristo, que es Señor sobre cada hora que contiene este día. Amén. Estás protegido. Esa es la declaración que cierra este mensaje y que llevas contigo a cada hora del día que le sigue. No protegido por tu propia preparación, ni por tu propia sabiduría, ni por las circunstancias favorables que puedan o no estar presentes en las horas venideras. Protegido por la protección específica, integral y respaldada por el pacto de un Dios que escribió el Salmo 91 antes de la fundación del mundo y que llenó cada versículo del mismo con las promesas específicas que la vida específica y elegida que estás viviendo requiere en esta temporada específica. La declaración matutina del Salmo 91 no es un ritual que se debe realizar antes de que comience el día real, es el comienzo del día real. Es el acto específico y estratégico de establecer la cobertura del Altísimo sobre cada hora que contiene el día antes de que éste haya tenido la oportunidad de revelar sus amenazas. Es entrar en el lugar secreto antes de que el ruido del mundo haya llenado el espacio que ese lugar secreto requiere. Es la declaración verbal de un hijo del pacto que sabe a quién se dirige y que sabe que las promesas que está declarando están respaldadas por la fidelidad de un Dios que nunca ha quebrantado una promesa del pacto en toda la historia de su relación con el pueblo que ama. Reza esto mañana por la mañana, antes del teléfono, antes de las noticias, antes de que cualquier otra cosa se haya adueñado de la primera parte del día. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Habita allí, cada mañana, y observa lo que sucede con la vida que se construye sobre el fundamento de esa morada diaria. Si el Salmo 91 se ha convertido en tu declaración matutina tras este mensaje,
Comparte este vídeo con alguien que necesite la protección que ofrece. Si aún no te has unido a esta familia de fe, hazlo ahora suscribiéndote a nuestro canal y activando las notificaciones. Deja un comentario a continuación que diga, estoy protegido. Oramos por cada nombre. Eres visto, estás protegido y el Dios del Salmo 91 es tu refugio y tu fortaleza hoy y todos los días.